Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahí tienen mi nombre, José Sousa. Hoy vamos a hablar de la síntesis y degradación de la hemoglobina, ¿no? Que es el tema en realidad del lunes. Ustedes lo vamos a discutir el lunes. ¿Qué ves? Vamos a ver, ya empezamos a problemas. Puedo usar. ¿Por qué no puedo usar? Se ve bien, bien, bárbaro. Entonces vamos a ver cómo se sintetiza esta molécula, ¿no? Ustedes ayer vieron cómo la hemoglobina, ¿verdad? Que vieron que es un tetrámero, que tiene, o sea, 4 subunidades proteicas, y que cada subunidad tiene un grupo hemo. Entonces hoy vamos a discutir cómo se sintetiza esta molécula tan importante, y también un poco vamos a repasar cómo se degrada, que en realidad ya lo vimos, eso ya lo vimos, ¿no? Esa es una imagen de la estructura de la hemoglobina tridimensional, cómo sería la proteína, ¿no? Que fue un poco el tema de ayer. Ahora, si nosotros sacamos sangre a cualquiera de nosotros que estamos acá y analizamos en esa sangre y dentro de los glóbulos rojos, ¿no, verdad? La pregunta que hace ahí, ¿no? ¿Qué tipo de hemoglobina vamos a encontrar? ¿Saben? ¿Eh? Luego vamos a encontrar varios tipos. No hay un único tipo de hemoglobina, ¿verdad? Hay una que es muy mayoritaria, que es la hemoglobina A, que casi el 97% de la hemoglobina. Pero después tenemos dos fracciones que son minoritarias. Una es la hemoglobina F, que viene de fetal, y otra es la hemoglobina A2, que es un 2, un 3% que tienen ahí, ¿no? ¿Qué dice? O sea que la mayoritaria claramente es la hemoglobina A. Si analizamos cómo es su composición proteica, lo que se llama las globinas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La hemoglobina es una hemoproteína, tiene una fracción proteica, que son las globinas y el grupo hemo. Eso es el tema de hoy, las dos cosas, las globinas y el grupo hemo. Si vemos la parte proteica de estas proteínas, vemos que todas son tetrámeros, están formadas por 4 subunidades y que se repiten, ¿no? Pueden ser 2 alfa, ahí tienen, ¿no? 2 alfa, 2 beta, que es la mayoritaria, 2 alfa, 2 delta, que es la A2, y 2 alfa, 2 gamma, que es la fetal. Entonces, siempre son tetrámeros, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y de hecho, la globina, la parte proteica, se divide las cadenas en esas familias. Son como dos familias, que son las cadenas tipo alfa, que en este caso son todas alfa, son todas idénticas. Es la misma cadena polipeptídica, que son de 141 aminoácidos, y las cadenas tipo beta, que son la beta, la delta y la gamma, que es un poquito más grande, de 146 aminoácidos. O sea que todas tienen un patrón muy similar en su estructura y siempre es un tetrámero de cadenas tipo alfa y cadenas tipo beta. Eso es un poco la estructura proteica. Si vamos a la secuencia de esas cadenas polipeptídicas, el grupo hemo vamos a ver que es idéntico, es el mismo grupo hemo para todas, ¿verdad? Las variaciones entre las cadenas polipeptídicas no son muy grandes, son de la misma familia de proteínas. Incluso entre las cadenas alfa, beta, gamma, y acá yo puse la mioglobina, que es pariente de ellas. Es de la mioglobina, que no es un tetrámero, que la vieron ayer, es un monómero, pero que tiene el mismo grupo hemo, el hemo es el mismo grupo hemo, pertenecen a una familia de hemoproteínas que vienen del ancestro evolutivo que fuimos desarrollando para distintas funciones, ¿verdad? Pero son todas muy similares, ¿no? Tanto las cadenas alfa como las beta, acá pusimos la gamma, son familias parecidas, ¿verdad? Ahí se señala la histidina, ven la proximal y la histidina distal, todas tienen las dos histidinas, obviamente, porque es fundamental lo que vieron ustedes ayer, ¿no? Para la unión del grupo hemo y la función. Entonces, la discusión es que ver cómo se sintetizan en esas cadenas tipo alfa y tipo beta. Eso se representa también en los genes. Como toda proteína,
hay genes que codifican para para estas cadenas polipeptídicas que están en cromosomas que a la vez están divididos de acuerdo a la familia, ¿no? En el cromosoma 11 están los genes tipo beta y en el cromosoma 16 los genes tipo alfa. Y acá ven un poco cómo es esa estructura del cromosoma. Entonces ven, los tipos beta, ven que hay varios genes, ¿verdad? Ahí lo ven, está. Nosotros estuvimos hablando del gen beta y el delta y el gamma, ¿no? ¿Verdad? Eso lo vimos, ya lo vimos. Vimos las cadenas beta, las cadenas delta y la cadena gamma. Sin embargo, hay otro, por ejemplo, que es este, el épsilon. Ese en el adulto no lo vimos. En el caso de las cadenas, o sea que hay varios genes tipo beta. Y en el caso de las cadenas del cromosoma 11, que donde están las cadenas tipo alfa, hay menos genes. Es una familia un poquito más menor. Están los genes alfa, que vimos, y un gen épsilon que está acá, épsilon no es, Z, perdón, Z, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? Entonces, los genes vamos a ver que representan, son cadenas que se van a ir expresando en distintos momentos, ¿no? ¿Dónde se produce esta síntesis de hemoglobina? No te oigo. Claro. ¿Y en qué tejido? ¿En qué tejido? En la médula ósea, ¿verdad? Se produce en la médula ósea. Eso va a ser parte de unos temas que ustedes van a ver con los hematólogos, después que nosotros nos vayamos, digamos, que es cómo se produce ese proceso en la médula ósea. Todo este proceso es muy importante. Y los otros tipos celulares, todo se produce en la médula ósea. Y este proceso, digamos, es un proceso que lleva varios días para llegar y depende de la síntesis, de la generación de eritrocitos. Porque la hemoglobina es una proteína de qué tipo, ¿dónde está en el eritrocito? En el citosol. El eritrocito no tiene otro compartimiento que el citosol, o sea, es una hemoglobina citosólica que se va a localizar en el citosol a una altísima concentración, una concentración muy alta. Entonces, esto ocurre, digamos, la síntesis ocurre antes de que se forme el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo no hace síntesis proteica, no tiene núcleo, no tiene maquinaria de traducción, ¿entienden? Tiene ribosomas, pero todo eso lo va perdiendo. Le quedan algunos ribosomas, pero en realidad no son funcionales porque no tienen núcleo y no puede hacer la transcripción, ¿se dan cuenta? Entonces, esto tiene que ocurrir antes de que formemos el glóbulo rojo. Y ocurre durante este proceso que ocurre en la médula ósea y que lleva varios días, como 7 días, formar un glóbulo rojo. Y ustedes ven acá este proceso, por ejemplo, acá se ve la concentración de hemoglobina, acá en el panel de abajo. O sea, al principio no hay hemoglobina, pero las células ya se están diferenciando en la médula ósea para ser precursores de los glóbulos rojos. En un momento empieza a arrancar la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Y las células van cambiando de forma hasta formar los reticulocitos, que sería la etapa previa del glóbulo rojo, y el reticulocito aparece en la sangre y rápidamente se transforma en el eritrocito maduro. Pierde los últimos restos que le quedaron de ARN, que todavía tiene un poco de ARN del citosol, ya no hace prácticamente síntesis de globina ni nada, ni de hemoglobina, y se transforma en el glóbulo rojo maduro. Eso lo van a estudiar más con los hematólogos. Pero este proceso de síntesis de hemoglobina y de generación de glóbulos rojos es un proceso bestial. Es una maquinaria tremenda que hace el organismo. Fíjense estos números, ¿no? O sea, nosotros estamos, los glóbulos rojos contienen, fíjense, 2,7 por 10 a la 8 moléculas de hemoglobina, ¿no? ¿Verdad? Que va a representar casi todo la proteína mayoritaria del glóbulo rojo. O sea, y nosotros estamos sintetizando 2,8 millones de eritrocitos por segundo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué le parece que tenemos que hacer eso? Claro, porque estamos destruyendo 2,4 millones de glóbulos rojos por segundo.
estamos destruyendo por segundo 2,4 millones de glóbulos rojos. ¿Se dan cuenta? Para mantener la cantidad de glóbulos rojos constantes, tiene que haber un proceso igual de síntesis. Es una cosa bestial, realmente bestial, que hace la médula ósea todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos tantos genes para las globinas, verdad? Y eso tiene que ver con el desarrollo, y esos genes se van a expresar diferencialmente en el desarrollo. Y un poco acá es este esquema que ven acá. Siempre recuerdo, ¿no? ¿Verdad? Para formar una hemoglobina necesitamos cadenas alfa o tipo alfa y cadenas tipo beta. Esas cadenas tienen que estar en proporción equivalente. Tiene que haber igual cantidad de alfa, igual cantidad de beta, y después vamos a ver que se le agrega el hemo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este proceso habitualmente tiene el desarrollo tiene distintas etapas. Entonces, pero todos los genes se van a ir expresando más o menos en este esquema de los cromosomas, que están de 5' a 3'. Si ustedes, como están mirando en la pantalla, sería de izquierda a derecha. O sea, los genes van a empezar a expresarse. En esta etapa acá, por ejemplo, este es el gen Z, ¿no? ¿Verdad? Este es el gen Z que expresa para una cadena alfa, tipo alfa. Y el primero que se va a expresar también es el épsilon, que es tipo beta. ¿Eso es donde ocurre? En la etapa embrionaria. Es una etapa que obviamente no la vemos nosotros en el embrión. Y entonces siempre se combina un tipo alfa con un tipo beta. Y entonces en la etapa embrionaria vamos a ver distintos grupos de hemoglobinas, que es la combinación, por ejemplo, acá ven, ¿no? Z, épsilon, alfa, épsilon, gamma, gamma, Z, ¿entienden? Es la combinación alfa, beta, ven que es las distintas embriologías, hemoglobinas embrionarias, que están en un periodo muy corto de tiempo en el embrión. Luego en la etapa fetal vamos a ver sobre todo la hemoglobina fetal, que sería alfa con gamma, y luego en la etapa en el adulto es lo que veamos hoy, ¿no? Es alfa con beta, es la mayoritaria, y después alfa con delta y alfa con gamma, un poquito, un poquito. Entonces esos clones, quiere decir que estos genes en el desarrollo están en un momento apagados y en otro momento se encienden. En la etapa embrionaria, estos genes, el gen alfa, está prendido este gen Z y épsilon. Estos genes están como apagados, porque no es que no estén ahí los genes siempre están en los cromosomas, en el ADN, están como apagados. Luego se apagan esos y se prende otro. Esto es muy importante porque lo vamos a ver el lunes en el artículo que van a presentar, no sé quién va a presentar, pero van a ver que tiene que ver con esto. Cómo poder encender un gen que está más o menos apagado. Es una estrategia que lo vamos a discutir el lunes en el club de artículos del lunes. Entonces, como yo le decía, ustedes se acordarán de embriología, ¿no, verdad? Esta hematopoiesis ocurre en el embrión en distintos momentos, también en distintos tejidos. O sea, en el adulto, como decíamos, es en la médula ósea, que sería acá, ¿no? Al final del feto, antes de nacer, ¿no? Los 9 meses sería antes de nacer. Pero durante este proceso ocurre en distintos lugares. Más o menos se calcula que al mes ya empieza la eritropoiesis. La mes del embrión ya empieza esta síntesis de glóbulos rojos y de hemoglobina. Es un proceso bastante temprano en el embrión y ocurre en el saco vitelino y va cambiando la placenta y después el hígado sería el órgano hematopoiético fundamental de la etapa embrionaria y fetal. Y ahí empieza a arrancar también, se superpone con la médula ósea, que empieza en el feto, ya empieza a arrancar la médula ósea, se combina, o sea que el hígado también es un órgano hematopoiético, en una etapa del desarrollo, ¿verdad? Y ya en el adulto, una vez que nacemos, en realidad pasa a ser la médula ósea y ya el hígado deja de ser un órgano hematopoiético. Y esto es un poco el mismo esquema, ¿no? O sea, es el mismo esquema, cómo las cadenas se van expresando en la etapa embrionaria, que sería esta etapa muy cortita,
Esta sería la etapa fetal, ¿ven? Que son donde predomina esta cadena alfa y gamma, y ahí se codifica la hemoglobina fetal. Luego esta cadena gamma empieza a caer un poco y empieza a caer una vez que post nacimiento. ¿Qué empieza a caer? Que empieza a caer la expresión, ¿entienden lo que pasa? No es que el gen desaparezca, no, el gen está ahí, se apaga, el gen se apaga y lo que ocurre es que se prende el beta, que estaba más bien silenciado, el gen beta de la cadena beta se enciende y es el principal que va a surgir en la etapa adulta. Y acá surge la hemoglobina adulta, que es alfa 2 beta 2, que es la mayoritaria. Y acá falta el delta, que sería una curvita muy por abajo. Estos en general son clones, ¿no? En la médula ósea se van desarrollando clones de estos precursores eritroides, porque esto ocurre no en el eritrocito, ocurre en los otros, antes del eritrocito. En esos eritroblastos, ahí se van prendiendo clones distintos que van a expresar alfa, beta, alfa, gamma, etc. ¿Qué pasa en el momento del nacimiento? El tiempo cero sería este, ¿no? Cuando nacemos. ¿Qué le parece que pasa cuando nacemos? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la hemoglobina mayoritaria al día cero, el día del nacimiento? La fetal. Más o menos la fetal es el 70% de la hemoglobina y la segunda es la A. O sea, pero eso va a ir cambiando en los meses posteriores al nacimiento. La fetal va a ir cayendo y la A, y ya después, yo que sé, acá dice al año, son semanas. ¿No? Son semanas. Allá a los pocos meses, la A va a ser la predominante. Bien. Entonces, ¿cómo ocurre la síntesis de las cadenas de la globina? Que es esta parte que estamos viendo ahora, ¿no? Como cualquier proteína citosólica, estos precursores eritroides van a generar el ARN mensajero. Ese ARN mensajero se procesa como cualquier ARN mensajero, pasa al citosol, del núcleo pasa al citosol, se une a los ribosomas y hace la síntesis proteica en el citosol de las células, de los eritroblastos, de lo que sea. Entonces se van a generar, va a haber ARN mensajero alfa, ARN mensajero beta, se une al ribosoma y empieza a hacer la síntesis, como vimos, de la proteína, ¿no? ¿Verdad? Lo que llamamos la apoproteína, eso sería la apoproteína, que sería alfa, apoproteína beta. A esa apoproteína hay que agregarle qué cosa, lo que dice ahí, ¿no? El hemo. Eso es la segunda parte de esta charla. El hemo viene de la mitocondria. O sea, a la alfa se le une el hemo y tengo el monómero alfa. Ahí, ¿qué pasó? Ahí ven el monómero alfa y el monómero beta. Esos monómeros rápidamente interaccionan entre sí, forman un dímero, alfa-beta. Lo que se muestra acá sería un dímero alfa con beta. Y luego dos dímeros alfa-beta se unen para formar lo que aparece acá abajo, que es el tetrámero, que es la forma más estable de la hemoglobina. Es el producto final que tenemos y es la forma más estable termodinámica. Entonces, para que todo esto funcione y sea feliz, tenemos que formar la misma cantidad de cadenas alfa que beta y la misma cantidad de grupos hemo, estequiométrico. Esto sí es una ecuación del almacenero, ¿no? Los números acá tienen que cerrar. Tenemos que formar alfa, beta y hemo para cada uno, para que todo cierre bien. Todo tiene que cerrar bien. ¿Qué sucede cuando esta cuenta no cierra bien? ¿No, verdad? Porque hay mutaciones o enfermedades genéticas. Ustedes un poco lo van a estudiar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un déficit de cadena, o sea, si no sintetizo la suficiente cantidad de cadenas alfa? Eso ahí va, se le llama talasemia alfa. Si yo tengo una mutación en el gen alfa, tengo lo que se llama una talasemia alfa. Entonces predomina la beta. O sea, tengo más monómero beta que alfa. Entonces ahí se produce, el monómero beta puede formar un tetrámero que se le llama hemoglobina H. O sea, los monómeros pueden formar un tetrámero más o menos estable, pero no tiene cooperatividad. O sea, es una hemoglobina que precipita, inestable, no sirve mucho, ¿verdad? Y al revés, cuando yo tengo un déficit de cadena beta, tengo la talasemia beta. En ese caso,
tengo un exceso de monómero alfa. Ese monómero alfa no forma tetrámero, queda como monómero alfa, tiende a precipitar y terminan dañando los glóbulos rojos, ¿no? Una cosa que me olvidé antes, voy a ir por atrás, que les quiero decir una cosa que me olvidé de acá. Simplemente estos genes, ven que acá hay dos genes alfa, esto no me olvidé de mencionar, ¿no? Porque no veo bien la pantalla y acá tampoco veo muy bien. Entonces los genes alfa, ven que se dice alfa 2 y alfa 1. Esos alfa 2 y alfa 1 son dos genes que codifican para la misma secuencia proteica, exactamente la misma secuencia proteica. O sea, la secuencia no es exactamente de nucleótidos, no es igual, pero codifica para los mismos aminoácidos, ya que eso no cambia nada. Son dos genes repetidos, como quien dice, no son idénticos, pero codifican para la misma proteína. En cambio, la gamma, ven que hay dos genes gamma, que hay un gamma G y un gamma A. Gamma G y gamma A. Yo no veo nada. Entonces, esos genes tienen una variación en un aminoácido. Creo que es en la posición 146 o 140. Que claro, en el G tiene una glicina y en el A tiene una alanina. Pero desde el punto de vista funcional no tiene ningún efecto. Es igual, funciona exactamente igual y no hay ninguna diferencia funcional. Simplemente que está repetido, casi idéntico, pero no son idénticos. Son como copias, casi copias serían. Eso me he olvidado. Bien. Entonces estábamos acá en la talasemia, ¿qué pasaba? Entonces, esto tiene que ver con la estructura que vieron ayer con Nicolás, ¿la verdad? El hecho de que yo formo primero un dímero y luego el dímero reacciona con otro dímero, eso fue lo que habló Nicolás ayer de la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Eso se ve reflejado en esta estructura, que fue la primera imagen que yo les mostré hoy, ¿no? O sea, hay una interacción, un monómero alfa está más unido a un monómero beta y que con el otro monómero alfa, ¿entienden? Están como, la estructura tridimensional, están relacionados dímero con dímero. Y tiene que ver con la estructura tridimensional que va a tener la hemoglobina final. O sea, la síntesis proteica sigue un poco el mismo principio. Forma un dímero y ese dímero luego interacciona con el otro dímero. No es que yo voy viniendo de a uno, pues yo podría unir uno alfa, otro alfa, luego un beta, otro beta. No hago eso. Pero es un tema de plegamiento proteico y de estabilidad, ¿verdad? O sea, que tiene que ver todo esto con la estabilidad de la proteína. ¿Qué pasa en las talasemias y en muchas enfermedades que ustedes vamos a ver algún ejemplo el lunes? Estas proteínas, cuando hay un exceso de cadenas alfa o un exceso de cadenas beta, se forman las talasemias u otro tipo de mutaciones de la hemoglobina que existen, ¿no? ¿Verdad? Son enfermedades que existen. En general la hemoglobina precipita y se ven como estos cuerpos teñidos que se llaman cuerpos de Heinz. Y eso van a ver ustedes el lunes, vamos a ver qué hace que el glóbulo rojo, ¿qué le pasa al glóbulo? Claro, el glóbulo rojo va a tener una medida más corta. Va a tener una medida más corta y después tenemos el problema del transporte de oxígeno. Vamos a tener menos hemoglobina, muchas hemoglobinas que no van a funcionar bien, o sea, vamos a tener una anemia, porque vamos a tener menos glóbulo rojo, menos hemoglobina. O sea, eso es muy típico, ¿verdad? Y ya estas imágenes también se pueden obtener en alguna de estas enfermedades. Bueno, entonces vimos la parte de la síntesis de la globina. Ahora vamos a hablar la otra parte que es la más larga, que es la síntesis del hemo, ¿no? Que también, como dijimos, tenemos que formar el hemo. El hemo no es una proteína, claramente, ¿no? ¿Verdad? Es una viene de la protoporfirina 9, es un tetrapirrol. Y un pirrol, ven, es esta estructura que yo les muestro ahí. Esto es un pirrol. 4 pirroles formando un anillo sería un tetrapirrol. Y el objetivo es sintetizar este anillo de protoporfirina 9 y luego unirle el átomo de hierro. ¿Verdad? El átomo de hierro para formar el hemo. O sea, la protoporfirina 9 con el átomo de hierro es lo que llamamos el grupo hemo. Ese grupo hemo
está en la hemoglobina, obviamente, y también, como dijimos, está en la mioglobina y en un montón de otras hemoproteínas. No es solamente, está solamente en la hemoglobina. Bien. Ahí, pasó. Ahí se me cayó. Ahí está, perdón. Entonces, ¿ven lo que pasa? Este grupo hemo tiene, tiene el átomo de hierro en el centro, coordinando con los nitrógenos, y tiene grupos laterales. Es como una estructura plana, ¿no verdad? Los pirroles se ubican en una estructura bastante plana y tiene sustituyentes. Esos sustituyentes, ven lo que dice acá, son o metilos, como están acá. Ay, ¿qué no puedo mover? Acá. Vinilos o como propiónico, que tiene una carga negativa. Estos dos son los únicos que tienen carga negativa, estos grupos propiónicos. Todos los otros son grupos bastante hidrofóbicos. Quiere decir que cuando se une a la globina, en general esta parte de acá que tiene carga negativa se va a buscar, probablemente se ubique como en el bordecito de la proteína mirando hacia afuera. Pero el hemo se mete en un bolsillo hidrofóbico, que es lo que les habló Nico ayer, ¿no? Dentro de la globina, el hemo se va a insertar en un bolsillo hidrofóbico. Solamente queda para afuera estos grupos cargados negativamente. Y ven que es asimétrico. Tiene asimetría. ¿Asimetría qué quiere decir? Que los sustituyentes son metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propiónico, propiónico, metilo. Eso es una estructura asimétrica. Porque si fuera todo metilo, vinilo, sería simétrico. ¿Entienden? Eso es asimétrico. Entonces, eso tiene consecuencias en la síntesis. Bien. Entonces, los tetrapirrol y las porfirinas son muy importantes en la naturaleza, no solo en los humanos para formar las hemoproteínas y la hemoglobina, que es el tema de hoy. Es un proceso, esta síntesis de hemo ocurre en las plantas también para formar la clorofila, lo que muestran acá, ¿no? Y está relacionado con la síntesis también de las ficobilinas que están en las algas fotosintéticas y sobre todo con una cosa que ya vimos, que es la cobalamina. ¿Se acuerdan esto? La vitamina B12, que lo hacen las bacterias, y nosotros adquirimos de la alimentación, es también de la familia, de esta misma familia, y la vía de síntesis es muy similar. El producto cambia, incluso el ligando, ¿ven? Las hemoproteínas tienen hierro, ¿no? La hemoglobina, los citocromos, la catalasa. Hay un montón de enzimas que ya hemos visto en el curso, que tienen grupos hemo, y siempre tienen un átomo de hierro en el grupo hemo, coordinando el átomo. Pero en el caso de la clorofila es un magnesio, no es hierro. Las plantas, y esto es fundamental, ¿no? Podemos hacer la fotosíntesis y podemos vivir nosotros. ¿Entienden? Vivimos gracias a la fotosíntesis. Lo mismo las algas fotosintéticas que no tienen metal y la vitamina B12, perdón, tiene cobalto. Pero toda esta ruta es muy similar. Cambia el producto final. Pero es una ruta que viene de un origen ancestral, muy antiguo en la naturaleza. ¿Cómo se resolvió en los humanos esta ruta? Es un trabajo muy, fue en los primeros estudios de estos autores, Sherman y Rittenberg, en los años 40, 50, que determinaron esta ruta de síntesis del grupo hemo. Ellos lo que decían era ellos mismos tomaban precursores marcados. Podía ser la glicina o acetato marcado, y luego veían en los glóbulos rojos, en el grupo hemo de los glóbulos rojos, dónde estaba la marca que ellos habían ingerido. Les voy a mostrar un experimento muy divertido. Esto es el mismo. David Siemens, que era uno de esos autores, digamos, el mismo que hizo. Tomó durante 3 días glicina marcada con nitrógeno 15. El nitrógeno 15 no es radiactivo, ¿no? Es un isótopo pesado. No es que se estaba dañando, simplemente tomó durante 3 días esta glicina por vía oral y después se fue sacando sangre a lo largo del tiempo, bien hasta los 220 y pico de días, sacando sangre y viendo en la sangre cuánto del hemo estaba marcado. ¿Verdad? ¿Entienden el experimento?
Y es muy interesante la curva esta. Viene sobre todo la curva de arriba, ¿no? Que es el hemo marcado. Ellos veían, obviamente, una fase inicial que crece, una fase más o menos estable y después empieza a disminuir. ¿Por qué les parece esta cinética ocurre así? ¿Qué les parece a ustedes? Ah, ¿no? ¿Y cómo? Claro. Lo que vemos, esta fase final, ¿qué sería? La caída. No, son los glóbulos rojos que están siendo destruidos. Claro, acá está ocurriendo la síntesis de glóbulos rojos, la eritropoiesis, ¿no? ¿Verdad? Esta fase inicial sería la fase en que, como hay glicina marcada, esa glicina se incorpora a la síntesis del grupo hemo en la médula ósea. Estoy viendo la eritropoiesis a partir del residuo marcado que yo le di. Porque yo lo único que miro es si está marcado el hemo o no. ¿Entienden lo que yo digo? No es, hay un montón de hemo que no está marcado porque es glicina no marcada. Eso, pero yo sigo el que está marcado, porque sé que es el que viene del aminoácido glicina que el autor comunió. Entonces eso permite ver cuánto demora en sintetizarse promedialmente los glóbulos rojos, cuánto les lleva a hacer la síntesis de glóbulos rojos. En esta fase inicial es la fase de síntesis. Son los días que me llevó más o menos en promedio sintetizar glóbulos rojos. Digo, los glóbulos rojos no están todos sincronizados, ¿entienden? O sea, algunos arrancó antes, otros después. La incorporación no es exactamente, no es, pero es bastante, da una idea de esa cinética, de síntesis. Porque él tomó solamente la glicina durante 3 días, no siguió tomando la glicina, ¿entienden? Solamente tomó durante 3 días la glicina. Después siguió sacando la sangre. Entonces llega una parte del plató acá, un estado estacionario, que son, ¿qué le parece que es esta fase de acá? Claro, claro, son los que se sintetizaron acá y no se mueren inmediatamente los glóbulos rojos, obviamente, viven. O sea, los glóbulos rojos que quedaron con el hemo marcado van a seguir circulando. Van a seguir circulando hasta que pasa, envejecen. Cuando empiezan a envejecer, el sistema los empieza a destruir. La destrucción siempre ocurre, ¿no? Simplemente que estamos mirando lo marcado, ¿no? Lo que yo marqué en un periodo muy corto de tiempo. O sea, entonces veo la caída. Y está bueno porque el cálculo de la caída le da más o menos 120 días. O sea, esto permite calcular la vida media de los glóbulos rojos. Y ellos calcularon cómo es esa caída y le da casi 120 días, que era lo que por otros métodos se había calculado. O sea, todo cierra muy bien. Entonces, ¿cómo es esta etapa de síntesis del grupo hemo? Ellos lo definieron todas las reacciones, porque vamos a ver, son reacciones complicadas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo dividir 3 etapas, ¿no? Este proceso, bueno, obviamente, como dijimos, ocurre sobre todo, lo que dice ahí, ¿no? La médula ósea es la fábrica de glóbulos rojos y es el 80% de la síntesis de grupos hemo, ¿verdad? Porque la hemoglobina es una proteína muy abundante, los glóbulos rojos son una cantidad enorme, entonces ahí está la fábrica de generación de grupos hemo, tremendo, 80%. Pero todas las células nucleares sintetizan sus propios hemos, pero no para la hemoglobina, porque no tienen hemoglobina. Los hepatocitos, las células, las neuronas, los fibroblastos, los adipocitos, no sé, cualquier célula que ustedes quieran, casi todas las células van a sintetizar sus propios grupos hemo. El otro órgano importante es el hígado, obviamente, porque el hígado tiene muchas hemoproteínas, citocromos, tiene un montón de mitocondria. O sea, todas esas células tienen que sintetizar su propio, el músculo tiene que sintetizar su propio hemo para la mitocondria. La mitocondria está lleno de hemoproteínas. La cadena respiratoria mitocondrial, las hemoproteínas, la catalasa, yo qué sé, todas esas vienen de esta ruta. Eso representa el hígado más o menos el 15%. Y las etapas que vamos a ver son 3 fundamentales en esta síntesis. Una es que sería la síntesis de los precursores,
que el primero es el ALA y luego es el porfobilinógeno. Los nombres son bastante difíciles. Luego vamos a ver, la segunda etapa sería la síntesis del primer tetrapirrol, porque el porfobilinógeno, vamos a ver, se parece a un pirrol. Debemos unir 4 de esos para formar un tetrapirrol. Y el primer tetrapirrol se le llama grupo porfirinógeno 3, que no es la protoporfirina 9. Luego lo que se va a hacer es modificar ese grupo porfirinógeno 3 hasta formar la protoporfirina 9 y meterle el átomo de hierro para formar el grupo L. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces la primera etapa es la síntesis del primer precursor que se llama ALA o ácido 5-aminolebulínico. Es la etapa que ocurre en la mitocondria y ocurre con 2 precursores. Uno ya se lo nombré, que es la glicina, y el otro es otro conocido de ustedes, que es el succinil-CoA. ¿Se acuerdan? El succinil-CoA era un intermediario ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. Y acá vemos el ciclo de Krebs generando una reacción, digamos, que aleja los metabolitos. ¿Se acuerdan que el ciclo de Krebs es muy versátil? O sea, produce el catabolismo, pero también genera muchas reacciones de síntesis para otras cosas. O sea, acaso estos carbonos, el succinil-CoA, terminan formando el hemo. O sea, ya no siguen el ciclo de Krebs, se van para formar el hemo. Ocurre en la mitocondria y es esta condensación entre el succinil-CoA y la glicina, que era lo que tomaba este autor, marcada, y la enzima que cataliza esta reacción es la ALA-sintasa. Y es la etapa regulatoria del ciclo, porque es la primera etapa, lo cual es lógico, ¿no? O sea, es la que decide si voy a hacer la síntesis o no. Es la etapa que marca la velocidad de la síntesis. Y lo vamos a ver al final un poco la regulación. Acá se condensan, obviamente el succinil-CoA pierde la coenzima A y luego se pierde el grupo carboxilato acá, o sea, se pierde coenzima la CoA y el CO2. Es una enzima que tiene piridoxalfosfato, cual es bastante lógico, y regula la velocidad de síntesis. Y es una enzima que está en la mitocondria. Y es una de las enzimas más características por tal. No, el grupo está acá, ¿no? El amino está acá. Perdón, el CO. Claro, pierde el carboxilado, este se pierde, como CO2. O sea, eso hace que la reacción sea irreversible. Un poco lo desplaza hacia la formación de productos. Es una reacción irreversible en la célula. Y se forma el ácido aminolebulínico, ¿verdad? Esto aparece en la mitocondria, dijimos la enzima esta es la más regulada, es una enzima muy importante porque aparte tiene una vida media muy corta, es de las proteínas, enzimas que tienen la vida media más corta, es degradada rápidamente, está continuamente siendo degradada y hay que sintetizarla continuamente. Después lo vamos a ver al final. Entonces, para formar el primer pirrol, que es el porfobilinógeno, ven que este es el producto, el ALA sale de la mitocondria, va al citosol, y en el citosol se condensan 2 ácidos aminolebulínicos para formar el porfobilinógeno y salen 2 moléculas de agua. Acá está la reacción. Ahora ahí ven. Lo que ocurre es que 2 ALA reaccionan entre sí, reaccionan en forma un poco asimétrica, se pierden 2 moléculas de agua y la enzima se llama ALA deshidratasa, porque le saca el agua, ¿verdad? Es una enzima que está en el citosol, como les decía, el porfobilinógeno, que tiene una forma de pirrol. ¿Ven que tienen como un pirrol? Y ya tenemos los sustituyentes que luego van a formar parte del anillo de la protoporfirina 9. ¿Ven? Los sustituyentes son acá A y P. A quiere decir acético y P propiónico. No son todavía metilo o vinilo. Eso lo vamos a hacer después. Es una enzima que tiene zinc y esta enzima también es inhibible por plomo. Es una enzima muy sensible al plomo y que implica un poco la toxicidad del plomo, que lo hablamos, vamos a ver un poquito después. Entonces, esta sería la primera etapa.
sintetizamos el precursor que es el porfopirinógeno. Toda esta ruta sigue ahora en el citosol, ¿no? Estas dos etapas ocurren en el citosol. Y entonces, para formar el primer tetrapirrol, que sería el uroporfirinógeno 3, que está acá abajo, ¿ven? Acá lo ven. Hay dos enzimas fundamentales. Uno que es la porfopirinógeno de aminasa, que forma un tetrapirrol lineal, no cíclico, y luego otra enzima que se le llama la cosintasa, que lo termina de ciclar, que cierra el ciclo. Entonces, la porfopirinógeno de aminasa, que está acá, que es una enzima citosólica, va uniendo los porfopirinógenos de a uno y va perdiendo amonio. ¿O se acuerdan? Acá hay un grupo amonio, ¿lo ven acá? Este grupo, ahí, ¿lo ven? Ahí, ¡ay! ¿Lo ven? Ese grupo se va uniendo de a uno. Entra el primero, se une a la enzima, a un tiol de la enzima, sale amonio y queda pegado. Viene el siguiente porfopirinógeno y se pega no en la enzima, sino al que ya estaba pegado. Se pega a este punto que está acá. ¿Ven el puntito ese ahí? ¿Le puse el punto? Ahí entra el otro, pierde amonio y queda covalentemente unido. El siguiente hasta 4. Cuando entraron 4, entra agua. Entra una molécula de agua, ya no entra otro porfopirinógeno y rompe el puente que está acá, el tiol con los 4 pirroles. Y sale este compuesto que es el hidroximetilvilano. El hidroximetilvilano tiene los 4 pirroles, 1, 2, 3, 4, pero no es cíclico. Es una molécula. No saquen foto porque todo esto está subido en EVA, todas estas imágenes. Entonces, esta es el primer pirrol, tetrapirrol no lineal, el hidroximetilvilano, y se perdieron 4 amonios. Ahí actúa la segunda enzima importante, que es la que cicla. O sea, yo tengo que ciclar el hidroximetilvilano para formar el uroporfirinógeno 3, que es esta molécula que está acá abajo. ¿Qué sucede? Usted ve la estructura de esta, el hidroximetilvilano, porque lo que ocurre es cerrar el ciclo, es hacer un puente acá, ¿entienden? Entre este OH que está acá, este sería el pirrol 1, y este es el 4. Esto puede reaccionar espontáneamente, este OH puede reaccionar con este carbono que está acá y perderse como agua y se cicla. Si ocurre eso, es lo que ocurre en esta reacción que ven acá arriba. Es una reacción no enzimática donde este OH reaccionó con este carbono, se cicló, sale agua y se forma el uroporfirinógeno 1, un isómero simétrico que no es precursor del grupo hemo, pero que se forma una cierta cantidad. O sea, nosotros todos tenemos una cierta cantidad de este isómero y que incluso luego se puede metabolizar un poco en otros productos, que son como productos de desechos, porque no tienen otra finalidad que ser desechos, ¿entienden? No tienen una función biológica. Lo que hace la enzima cosintasa es cambiar la orientación del último tetrapirrol, este que está acá, porque hay que cambiar la orientación, darlo vuelta. ¿Por qué? Porque el uroporfirinógeno 3 es asimétrico. Usted ve, ¿por qué este es simétrico? Porque tiene AP, 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 AP. Esto es simétrico. El uroporfirinógeno 3 es asimétrico, es AP, 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 PA. Es un detalle, pero es esencial ese detalle. Y eso lo hace esta enzima, la cosintasa, que tiene que como que dar vuelta el último pirrol, cambiar su orientación y cerrar el ciclo. Eso, obviamente, la enzima lo hace bien. Y este es el que va a seguir la ruta metabólica, el uroporfirinógeno 3, que está acá, ¿no? Porque, acuérdense, el hemo es asimétrico, lo que yo les decía, tiene metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo, propiónico, propiónico, metilo. Eso viene porque el uroporfirinógeno 3 es también asimétrico. O sea, viene de antes, esa simetría. Yo necesito formar esto. Perdón. Entonces, las siguientes etapas, ya tengo el tetrapirrol, que sería el que yo les mostraba acá, ¿no? Este sería el primer tetrapirrol que ya formé, que es el uroporfirinógeno 3.
Las siguientes etapas es modificar este pirrol para formar la protoporfirina 9 y agregarle el átomo de hierro, que es la última etapa de la síntesis, esto que dice acá. Esto lo vemos rápido, pero lo que va a ocurrir, todavía estoy en el citosol celular, acuérdense, el uroporfirinógeno 3 se forma en el citosol celular y como ustedes ven, es un tetrapirrol bastante soluble. ¿Por qué es bastante soluble? Porque tiene los grupos acetilo y propiónicos que tienen carga negativa. Todas las modificaciones que van a ocurrir ahora van a hacerlo cada vez menos soluble, porque le va a sacar, va a modificar esos grupos que ahora tienen carga negativa en grupos que no tienen carga, excepto dos que van a mantener la carga. Entonces lo que va a ocurrir va a ser, la primera etapa es la decarboxilación de todos los grupos acetilo a metilos. ¿Recuerdan? Son CH3CO2. ¿No? Ese es el acetilo. Todos esos van a ser transformados en metil. Luego, la decarboxilación y oxidación de dos de los propiónicos a vinilos, a grupos vinilos. Y por último, ahí ya tendríamos la configuración adecuada de la protoporfirina casi 9, y luego hay que oxidar los puentes que unen los pirroles, que es la etapa final. Y esto cada vez, como la molécula es cada vez más hidrofóbica, se va a ir metiendo dentro de la mitocondria y va a terminar dentro de la mitocondria. Entonces lo que decíamos, acá teníamos el uroporfirinógeno 3, lo primero que es cambiar todos estos A en N. Son grupos acetilo, el metilo que se decarboxilan, en enzima que la decarboxila y forma el coproporfirinógeno 3. ¿Entienden? Todo lo que era ahora es M. M, metilo, 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 ¿no? Todos se transformaron en metilo. Luego estos P que están acá, esto sería el pirrol 1, este el pirrol 2, este P que está acá, que es propionílico, se transforman, se oxidan y se decarboxilan y forman vinilos, grupos vinilos, que están acá. Los que se mantienen como P son estos, son los del pirrol. Esto podría ser A, B, C y D. Los C y D mantienen los P. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué esto? ¿Cómo sabe? Ay, sí, sabe mucho. Encima sabe mucho. La naturaleza, sí, solo, obviamente es un tema estructural de la enzima y es lo que tiene que hacer, claro. Sí. Sí. También es el mismo, es el mismo. Es este que está, este fue el que se giró, ¿verdad? Este que está acá fue el que se giró. Sí, 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 ese se mantiene, ese no se cambia. Está en el grupo hemo final y en la protoporfirina 9. Creo que lo tengo acá. Bueno. Esto es importante, la última etapa, perdón, me faltaba, es que estos vieron que los pirroles están unidos, ¿verdad? Por eso es un anillo. Es un anillo esto. Estos grupos tienen que ser oxidados, estos puentes, porque acá tenemos carbono CH2, ¿entiendes? Acá en el medio, yo tengo que formar dobles enlaces acá. Acá estos puentes tienen que haber una insaturación, tengo que formar un doble enlace, tengo que hacer una oxidación final de todos estos puentes. Y esto es una cosa que ocurre dentro de la mitocondria por una enzima específica, y esto es muy importante para que haya lo que se llama la conjugación de los dobles enlaces. ¿Entienden? Y eso es importante porque estos compuestos, los porfofirinógenos, no son coloreados. Cuando yo oxido estos puentes acá y tengo dobles enlaces acá, esto se transforma en coloreado, tiene color. Y eso da los espectros, ahora lo que van a explicar, ¿no? Los que hicieron los espectros de la hemoglobina, eso es el típico espectro de las hemoproteínas. No sé si alguien hizo el práctico acá. ¿Hay alguien que hizo el práctico? Ah, nadie vino. Bueno, ustedes lo van a ver en la clase de hoy. Le van a mostrar espectros de la hemoglobina. Las hemoproteínas tienen los espectros característicos en el visible, y son bandas que dependen de esa que están conjugados. Y es muy importante que ocurra la conjugación. Le permite obviamente tener color, pero sobre todo le permite que resuene esto. ¿Por qué es importante que haya dobles enlaces ahí? Porque en realidad estos dobles enlaces no tienen una posición fija. ¿Se acuerdan de la resonancia, el fenol?
¿Lo vieron los fenoles? Tengo un pizarrón ahí. Ah, cosa que no van a ver lo que están allá. ¿Se acuerdan los fenoles de química? ¿Vieron los fenoles? ¿No? ¿No se acuerdan? Uno cuando dibujaba un fenol, perdón lo que están en Zoom, pero me voy a desplazar de la pantalla. Entonces, si tenemos un fenol es una cosa así, ¿no? Y uno lo puede dibujar así, bueno, son dobles enlaces. También los químicos a veces lo dibujan así, hacen un grupo aromático y ponen un círculo. ¿Por qué el círculo? ¿Qué representa el círculo? ¿No lo vieron eso nunca? ¿Estoy hablando en chino? Bueno, bien. Creo que bueno, en chino no. No, porque estos dobles enlaces se mueven. Este salta para allá, este salta para allá, este salta para acá. No están quietos. Sí, continuamente. Continuamente están girando. Están continuamente girando. Yo pensé que todo eso yo lo veía. Es un cromático. Es un grupo aromático. Todos los que tienen grupo aromático de dobles enlaces están resonando. Están en un tiempo, pero el electrón salta para el otro, después salta para el otro. De hecho, acá voy a volver acá para los que el Zoom. Perdonen los de Zoom, estoy acá. Bueno, acá. De hecho, acá, por ejemplo, estos dobles enlaces también saltan acá adentro. Acá adentro, ¿entienden? Saltan acá adentro. Pero acá, al tener un enlace simple acá, no saltan para este otro lado. O sea, estos grupos sí resuenan acá en este pedacito chiquito. Se van moviendo, pero cuando tengo el doble enlace acá sí pueden saltar. Y esto todo van moviéndose para todos lados. ¿Qué pasó? ¿Entienden? Y eso es muy importante para la electrónica del grupo hemo, tener ese proceso de resonancia, porque el átomo de hierro va a ir acá en medio, ¿no? Voy a poner la otra. Acá. Cuando la última etapa, la ferroquelatasa, es una enzima mitocondrial que agarra la protoporfirina 9 y le incorpora el átomo de hierro 2 y lo coordina con los nitrógenos que están acá. ¿No? Esa es la última etapa. Es una enzima muy importante, obviamente, que cataliza esta última etapa para formar el grupo hemo, incorpora el hierro, también es sensible al plomo, es una enzima que tiene un centro ferrosulfurado, compleja. Entonces, una vez que yo tengo el hemo, estos dobles, lo que yo decía, esto resuena alrededor del átomo de hierro. Y esto es muy importante para la función del hierro. Nosotros vemos el ejemplo de la hemoglobina, que une el oxígeno, que une en forma reversible el oxígeno, ¿no verdad? Eso tiene que ver con la electrónica del grupo hemo. Le permite unir al oxígeno sin oxidarlo, habitualmente, aunque a veces hay un poquito de autooxidación, pero lo une y lo puede soltar, ¿no verdad? O une el monóxido de carbono, lo vieron hacer. Nico les habló del monóxido de carbono. Con gran afinidad une otro gas que es el monóxido de carbono. Esto depende de esta electrónica de ese átomo de hierro que está, obviamente, en un lugar muy especial, ¿no? Porque esto en solución, el hemo se oxida rápidamente, el hemo es muy inestable. El hemo solo, si yo estuviera el hemo solo, se va a oxidar a hemina, se llama hemina, el átomo de hierro pasa a hierro 3, rápidamente reacciona y se oxida. Es muy inestable. Bien. Y es bastante tóxico. Entonces, un poquito hablando de la intoxicación con plomo, que se puso bastante, que es un tema muy importante en nuestra salud pública, que es un proceso histórico, porque antes el plomo se usaba en cantidades mucho mayores que ahora, por suerte, no se usa tanto plomo ahora, pero se usaba mucho en la pintura, en las cañerías, en la nafta se le ponía plomo, se ponía plomo a las naftas porque mejoraba la combustibilidad de las naftas. Después se dieron cuenta que estaban llenando de plomo el planeta, ¿no? Miren que en el Uruguay, hasta que no se hizo la reforma de la refinería del año 2008, 2009, la nafta tenía plomo en el Uruguay. Hubo que hacer esa reforma para sacarle el plomo a la nafta. Si no, iba a ser un tema de salud, no de salud, pero de calidad ambiental. Y el plomo, entonces la intoxicación con plomo no es rara y ha pasado en el Uruguay.
se ha visto en niños, sobre todo se ve mucho en niños en el Uruguay, porque, y uno de los efectos de la intoxicación con plomo, que son varios, es la anemia, porque inhibe a la ala deshidratasa y a la ferroquelatasa. Entonces, esos niños que están en tierra, sobre todo ya en la tierra o en cosas del ambiente, ¿no, verdad? O sea, el plomo viene por esa contaminación ambiental, terminan teniendo una anemia, trastorno del desarrollo, neurológico, depende de la gravedad. Pero es un fenómeno que siempre hay que tener en consideración en niños que tengan anemia y que vengan de lugares donde pueda haber contaminación con plomo. O sea, no es un problema raro, no es un problema raro. Entonces, globalmente lo que vemos es esto, ¿no? Toda esta cosa complicada que estuvimos viendo hoy comienza en la mitocondria con la ala sintasa a partir de succinil-CoA y glicina y forma el ALA, el 5-aminoleucínico que sale de la mitocondria y ahí se condensan dos alas y forman el primer pirrol, digamos, que es el porfobilinógeno, que es este que ven acá. Ese pirrol luego se desamina y forma el hidroximetilvilano, que sería como un tetrapirrol lineal todavía. Esto ocurre en el citosol. Ese tetrapirrol se cicla y se da vuelta, lo que yo les decía, ¿no? Lo hace la cosintasa, que cicla y forma el uroporfirinógeno 3. Ese uroporfirinógeno 3 ya tiene los tetrapirroles, tiene la simetría correspondiente, que es muy importante, y sigue la ruta para formar el coproporfirinógeno, donde los grupos se van modificando, los grupos alrededor de los pirroles, se van modificando, todos los acéticos pasan a metilo, luego se incorporan, luego entra la mitocondria, porque esta molécula se va haciendo cada vez más hidrofóbica. Entonces lo pasa a la mitocondria, entra a la mitocondria, se transforman en protoporfirinógeno 9 y por último se oxidan los enlaces que unen, ¿dónde estoy parado acá? Estos enlaces que están uniendo los distintos pirroles se oxidan por la protoporfirinógeno oxidasa y ahí tengo ya la protoporfirina 9, ven acá, que tengo el sistema conjugado. Ahora los anillos están conjugados. Tengo todos dobles enlaces y hace que estos dobles enlaces tengan esa electrónica tan importante. Y ahí actúa la última enzima, que es la ferroquelatasa, que viene el hierro 2, y la ferroquelatasa lo incorpora y forma el. Esto lo van a ver en la clase del lunes, todo el metabolismo del hierro, que es muy importante. El metabolismo del hierro, o sea, necesitamos hierro. Y eso es la clase del lunes. Dale. ¿Cómo? El hemo. Eso es una buena pregunta. Y es captada por las enzimas, ¿no? Hay algunas enzimas que están en el espacio intermembrana y tienen una gran afinidad, porque esto es una cosa importante. Estos metabolitos, como son bastante tóxicos, en general su concentración es muy bajita en la célula. Son muy bajas. Y la célula evita, no puede guardarlos. No hay un almacenamiento. Los tiene que sintetizar cada vez que los necesita y chao. Y después, porque son bastante tóxicos, entonces lo que hace es, tienen gran afinidad y lo captan y lo van metiendo, captando. Eso es lo que me parece a mí. Bien. Entonces, ¿cómo se regula esta vía? Como dijimos, la primera enzima. La primera enzima es la que regula el ciclo y es la ala sintasa, que es lógico porque es un ciclo costoso que produce cosas tóxicas. Entonces, estas dos enzimas, hay dos isoformas, la ala sintasa 1, que también se le llama hepática, que es la constitutiva, que está en todos los tejidos, en el hepatocito y en todas las células, neurona, músculo. Y hay una ala sintasa 2 que está dedicada a la médula ósea y a los precursores eritrónicos, que esta es la que trabaja en la fábrica de hacer glóbulos rojos. ¿Verdad? Esa sí que está en la línea de montaje de glóbulos rojos. Y tiene regulación distinta. La ala sintasa 1, como decíamos, que también se le llama hepática, la reacción es la misma, catalizan la misma reacción, son isoformas muy parecidas, pero esta está regulada tiene una vida media muy cortita,
lo que yo decía, más o menos se calcula 30 minutos. O sea, se sintetiza la proteína porque se sintetiza en el citosol, entra a la mitocondria y a los 30 minutos se degrada, es degradada. O sea que tengo que volver otra vez a sintetizarla. Eso es un mecanismo de control de la enzima, degradándola. Pero a la vez es inhibida por el producto. El hemo es un gran inhibidor de la enzima. Si yo acumulo un poco de hemo dentro de la mitocondria, la inhibo. O hemina, ¿no? Bueno, y como dijimos, a la vez se regula su transcripción y entrada a la mitocondria. Todas son etapas reguladas, es muy estricto. O sea, la célula evita que esa enzima esté activa, a lo menos que yo necesito hemo. Supongamos el hepatocito, ¿no? Y esto es muy importante para el hepatocito, y lo vamos a ver en un problema el lunes, porque, como decíamos, el hepatocito tiene un complejo muy importante, que también existe en otras células, pero que es los complejos del citocromo P450. ¿Se acuerdan que lo vimos en la síntesis de precursores del colesterol, derivado del colesterol, las hormonas esteroideas? Un montón de reacciones usan este modelo que es el citocromo P450. ¿Se acuerdan? La síntesis de esteroides, por ejemplo, la suprarrenal. Hay muchas enzimas que son enzimas del retículo endoplásmico. El citocromo P450 son hemoproteínas que tienen un hemo, obviamente, en su constitución. Entonces, y muchas de estas enzimas del citocromo P450 son inducidas por drogas. De hecho, metabolizan drogas. Uno de sus objetivos es metabolizar drogas. Quiere decir que una persona que está consumiendo alguna droga y pasa por el hígado, se inducen, aumenta la cantidad de citocromo P450. Cuando aumenta, el pool de hemo, que es muy bajito, hace que se desinhiba la ala sintasa. ¿Entienden? O sea, la ala sintasa, si yo tengo un poquito de hemo, va a estar inhibida. Si yo remuevo el hemo, porque estoy formando más citocromo P450, ese pool cae, la ala sintasa se activa y empieza a sintetizar el hemo. Entonces es como una especie de feedback negativo. Entonces hay drogas, yo te doy una droga, que lo vamos a ver en un problema el lunes, y esa droga me induce que la ala sintasa se active, ¿no? Y eso puede a veces generar problemas. Esa es la función fisiológica, digo, pero a veces en algunas circunstancias puede generar problemas. La ala sintasa 2, que la van a ver el lunes también, es una enzima totalmente distinta en cuanto a su regulación. Cataliza la misma reacción, está en la mitocondria de los precursores eritroides, pero no es inhibida por el hemo. Es al revés, es estimulada por el hemo. O sea, no es como... Es esto todo lo contrario de la ala sintasa 1. Porque acá lo que es formar mucho hemo. La idea es que esta está en la fábrica de generación de hemos. Entonces acá vamos a ver, está regulada sobre todo por una hormona que es la eritropoyetina, que vamos a ver un poquito después, y sobre todo depende también su actividad del hierro. Sí es regulada por el hierro, que es la clase de hormonas. Van a ver que el hierro, cómo regula la traducción del mensajero. El mensajero del ala sintasa 2, si no hay hierro, si el hierro es bajo, hay una proteína que se une al mensajero y bloquea la síntesis de la proteína. Eso ocurriría cuando tengo poco hierro, ¿entienden? Cuando hay poco hierro, que es típico cuando vamos a ver, es la anemia, ¿no? ¿Verdad? O sea, la ausencia que genera lo que se llama anemia ferropénica, la anemia por ausencia de hierro, ¿no? En parte se explica por esto, porque esta enzima está inhibida. ¿No? Si no tengo suficiente hierro, la enzima se inactiva, no puedo sintetizar hemo, como para evitar hacer una cosa que no lo voy a usar. O sea, la médula ósea evita sintetizar una cosa que es cara, que es muy cara, que es la hemoglobina. Bien. Otro factor es lo que dijimos de la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, no sé si se acuerdan de renal, ¿se acuerdan? ¿Ya lo vieron? ¿No? ¿Renal no hablaron de esto? ¿Que el riñón genera eritropoyetina? ¿Lo vieron? Cuando hay hipoxia. Entonces, ese es un mecanismo muy importante porque en el riñón hay unas células que yo les puse acá abajo, intersticiales pentubulares, que son las que generan la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, que es una hormona, una proteína, se sintetiza en estas células a partir de los niveles de oxígeno. Está sensando cuánto oxígeno está llegando a los tejidos, en este caso a estas células.
Y el factor que regula esa concentración de oxígeno se llama HIF. HIF quiere decir Hypoxia Inducing Factor. Factor inducido por hipoxia. Es un factor inducido por hipoxia. ¿Qué pasa cuando los niveles de oxígeno tisulares son adecuados? ¿No? Tenemos niveles de oxígeno adecuados. Este factor es degradado continuamente. El HIF, que está acá, es hidroxilado por esta enzima, una prolil hidroxilasa, que usa oxígeno como sustrato y genera hidroxiprolina en el HIF, que es lo que se ve acá. Estos OH ahí son unas hidroxiprolinas, catalizadas por una enzima. Cuando está hidroxilada esas prolinas, ese HIF es degradado, es ubiquitinado, se le agrega ubiquitina, con una ubiquitina ligasa, y pasa al proteosoma y desaparece. ¿Entienden? O sea que nosotros estamos todo el tiempo, si no tenemos hipoxia y somos sanos, como se supone que somos, estaríamos todo el tiempo degradando este factor, porque tenemos oxígeno adecuado. Si los niveles de oxígeno caen, estamos hablando a nivel de riñón de las células peritubulares. ¿Se dan cuenta que estamos hablando? No, viene hacia abajo, ¿no? Cuando el oxígeno cae, o sea que estamos en hipoxia tisular, no en hipoxia en el pulmón, en hipoxia tisular. Obviamente que la hipoxia del pulmón también induce hipoxia tisular, ¿no? Se estabiliza, el HIF ahora no se degrada. Entonces va al núcleo de la célula. El HIF va al núcleo de la célula e induce un montón de genes que van a responder a la hipoxia. En el caso de esta célula se va a generar va a estimular la eritropoiesis, la captación de hierro, un montón de cosas, y dentro de eso se genera la eritropoietina. Es esta hormona que les puse aquí un resumen un poco, la van a ver con los hematólogos también, la eritropoietina es esta proteína, que va a estimular en la médula ósea aquellos, actúa con un receptor, hay receptores para la eritropoietina, se une la hormona a los receptores y estimula, por ejemplo, la formación de eritroblastos en la médula ósea, más eritroblastos, más glóbulos rojos, la expresión de los genes alfa y beta, la expresión de los genes de estos que estuvimos viendo, de la síntesis de hemo, o sea, aumentar la formación de hemoglobina. Así como lo hace. Más glóbulos rojos, más hemoglobina. ¿No? Y esto sería, porque estuvimos viendo el artículo, ¿cuál fue? El de los que se fueron, ¿se acuerdan? El artículo de ayer, los que se fueron allá en Bolivia, a los 5.200 metros de altura, ¿no? Este proceso lleva más tiempo que eso. ¿Se acuerdan que vimos la adenosina? La adenosina estimulaba la formación de 2,3-difosfoglicerato, eso cambiaba, eso funciona todo bárbaro, pero a largo plazo en la hipoxia crónica, si yo me quedo a vivir en los 5.200 metros de altura, ¿verdad? Voy a empezar otra adaptación, que sería este mecanismo. Un mecanismo de este tipo. Esto lleva tiempo, ¿entienden? No es un proceso rápido. El que vimos en el artículo de ayer es un proceso mucho más rápido. Este lleva mucho más tiempo. Pero la gente que vive en La Paz, Bolivia, probablemente tengan un hematocrito más alto, una concentración de hemoglobina más alta y un poco más. Y también ocurre en las personas que tienen hipoxia por otras razones, que no están en Bolivia. ¿Verdad? ¿Qué podría ser eso? Problemas respiratorios, claro. Por ejemplo, una persona que tiene EPOC. Ustedes lo van a estudiar, tienen un trastorno en la oxigenación pulmonar por fumadores, grandes fumadores, personas que el intercambio gaseoso es pobre, que tienen una hipoxia crónica, que está lleno, obviamente, el mundo de esas personas, también van a hacer lo mismo, que tienen una hipoxia crónica. También la eritropoietina se ha usado como droga. ¿Para qué? ¿Dónde la usarían como droga? En el deporte. Se ha usado en el deporte, exactamente. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Y cómo lo regulan? Porque es difícil de detectar esto. Porque no es un metabolito raro, ¿entiendes? No es una droga, no sé, un esteroide, por ejemplo, o que me va a dar metabolitos que los puedo mirar en la orina. Esto es una proteína que se le inyecta. El objetivo es el mismo, ¿no? Generar más hemoglobina, más glóbulos rojos y mejorar el rendimiento de los deportistas. Lo que se le hace es un hematocrito, aparentemente. Se puede, si los individuos, los deportistas, tienen
Porque ¿se acuerdan del hematocrito lo que era? ¿Lo vimos? ¿Lo vimos o no lo vimos? En la historia de ayer estaba el hematocrito, ¿no? Es la proporción de volumen de glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo, ya midiendo el hematocrito, tengo más de lo normal, podría sospechar de que ese deportista está usando eritropoyetina, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que no es permitido. Obviamente, es muy útil como droga también. ¿En qué situación? ¿Dónde le parece que también se puede usar la eritropoyetina? Claro, pero en una particular tipo de anemia. ¿Cuál tipo de anemia? No. En las personas que tienen insuficiencia renal. Si yo tengo insuficiencia renal, porque el riñón está gran parte destruido, ¿verdad? Sintetizo menos eritropoyetina, porque estas células que estábamos hablando, muchas ya están muertas, ¿entienden? Entonces, la persona que tiene una insuficiencia renal crónica va a ir a una anemia también, porque los niveles de eritropoyetina son bajos. Entonces yo a esas personas les puedo inyectar eritropoyetina, porque esto hay que inyectarlo, obviamente, no sé. Entonces puedo mejorar un poco la eritropoiesis de esas personas. Y se usa, ¿eh? No estamos hablando de ciencia ficción, eso se usa. Ya que también tiene su uso médico legal e ilegal. ¿Entienden? Bueno, la intoxicación, lo que dice acá abajo, ven acá abajo, lo que yo puse acá abajo, porque van a ver que hay unos tumores que se llaman policitemia, porque tener muchos glóbulos rojos puede ser muy peligroso. Hay tumores que segregan eritropoyetina. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Empieza a generar muchos glóbulos rojos. ¿Qué sería lo malo de eso? Tener muchos glóbulos rojos. O sea, en vez de tener 6 millones, tengo 10, 15 millones de glóbulos rojos. La viscosidad. Aumenta la viscosidad de la sangre. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Ahora nos vamos para el otro lado, ¿entienden? Tener muchos glóbulos rojos, la viscosidad, y puede ser infartos, trastornos hemodinámicos. De hecho, le sacan la sangre a esas personas. Para tratarlos, una manera es sacarle la sangre, ¿entienden? Sacarle glóbulos rojos. Y bueno, tratar el tumor, y hay drogas que evitan eso, pero digamos, la policitemia existe también. Cuando hay un exceso de glóbulos rojos, y es peligroso, o sea, produce cosas peligrosas. Bien. Bueno, entonces va. También el hemo, simplemente como ejemplo, el hemo mismo en estas células precursoras tiene efecto. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo sobre la traducción proteica. Como yo les decía, el hemo como tiene sus blancos, acá simplemente hay una quinasa que es regulada por el hemo, que lo que hace activa sobre esta quinasa cuando no hay hemo, fosforila un factor de los ribosomas, de inicio de los ribosomas. ¿Se acuerdan de los factores de los ribosomas? LF2-alfa, ya se olvidaron de todo esto, síntesis proteica. Esto tiene que ser con la síntesis proteica, ribosomas, factores de inicio de la traducción. Esto es un mecanismo que lo que hace es cuando el hemo se fosforila e inactiva este factor e inhibe la síntesis proteica. Cuando el hemo aumenta, inhibe la quinasa y deja que haya más síntesis proteica. O sea, el hemo también actúa, por ejemplo, como un mediador, estamos hablando de la médula ósea, los precursores, ¿no? Regulando la traducción de las globinas, o sea, se hablan entre ellas. O sea, hay mecanismos en donde, claro, globina. Entonces el hemo estimula que se sintetice más globina. Tengo que tener un balance adecuado. Lo que yo digo, la cuenta del almacenero. Acá la cuenta del almacenero tiene que cerrar los números, ¿no? Entonces hay mecanismos que entrecruzan entre ellos. Es un ejemplo. Entonces es un poco lo que vimos, toda esta locura. Una cosa que van a ver el lunes es ¿dónde está esto? Acá. La incorporación del hierro, porque el hierro, van a ver el lunes, proviene de la dieta, obviamente, de la dieta que comemos, fundamentalmente, y del reciclaje. O sea, el hierro tiene dos orígenes. Uno es la dieta y la mayoría viene del reciclaje. Somos muy buenos recicladores de hierro. Entonces, ese hierro que llega a la médula ósea por la transferrina, lo van a ver el lunes, ese transportador de hierro,
tiene que llegar a la mitocondria. O sea, eso no es tan evidente, ¿entienden? Y es hierro 2. Entonces, ese hierro, hay un sistema que se supone de proteínas que están relacionadas con la ferroquelatasa que le permiten la entrada del citosol al hierro hasta la ferroquelatasa. Es esta reacción que va a generar el hemo. Eso lo van a discutir un poquito el lunes, pero esto es bastante complejo. Lo que no se sabe mucho es cómo sale el hemo. Porque la síntesis de hemoglobina, ¿dónde está ocurriendo? En los precursores, en el citosol. Está ocurriendo acá afuera. ¿Entiendes? El hemo tiene que salir. O sea, yo lo terminé de armar dentro de la matriz mitocondrial y lo tengo que sacar de ahí para llevarlo a las globinas que se están formando en el citosol y formar el monómero alfa, monómero beta, lo que vimos al principio. Eso tiene que salir el hemo. Y sale, obviamente que sale, por suerte, ¿no? Y llega. Este mecanismo no está muy claro cómo es que va a ser eso. Obviamente que algunas hemoproteínas se sintetizan en la mitocondria y ya lo incorporan ahí, ¿no? El citocromo C, un montón de complejos de la cadena se pueden incorporar ahí. O sea, pero la hemoglobina, que es la que se está sintetizando, ocurre de este lado. O sea que hay que considerar eso. Ay, perdón. Y vamos a ver un ejemplo en la discusión del lunes de enfermedades que se llaman las porfirias. O sea, esta es un ciclo de enzimas. Obviamente hay mutaciones y hay déficit de estas enzimas. Son enfermedades raras, genéticas, complicadas, que se llaman porfirias en general. Vamos a ver dos ejemplos en la discusión del lunes. En general hay deficiencias, se conocen deficiencias de todas las enzimas. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de una enzima de estas? Como en toda vía metabólica, habitualmente, ¿qué ocurre? ¿Eh? No te digo. Claro, en general tendría que ir a una anemia. A veces hay deficiencias parciales y no hay anemia, pero hay otros síntomas. Pero si la deficiencia es importante, yo tendría que llevar a la anemia. Y en general se acumula el precursor. Porque si yo inhibo la primera no, la segunda se acumula ALA, la primera se acumula, sí, la segunda se acumula ALA, y así se van acumulando el que sigue, ¿entienden? Y bajan los otros. Y una de las características de esta enfermedad, entonces, dependiendo a qué altura, ven acá que dice, ay, ¿dónde está? ¿Se me fue el mouse? ¿Lo ven el mouse? ¿Por qué no? Yo lo veo acá y no lo veo ahí. Ah. Bueno, lo que ven las primeras enzimas dan trastornos sobre todo neuroviscerales. Son bastante inespecíficos, pero yo a partir de la cosintasa, que es esta que está acá, la cosintasa, empieza a ver lo que se llama fotosensibilidad. ¿Ven ahí la palabra fotosensibilidad? ¿Qué es eso, fotosensibilidad? ¿Cómo? Claro, cuando vos te pones al sol, te quemás, empezás a tener síntomas en la piel, trastornos en la piel. Eso se llama fotosensibilidad. Entonces, estas personas que tienen deficiencia, sobre todo a partir de la cosintasa, para arriba, ¿por qué se produce estos fenómenos de fotosensibilidad? ¿Qué les parece a ustedes? Dale. Claro, por ejemplo, claro. Y eso, porque los tetrapirroles que se generaron, no, claro, lo que dice que cuando la cosintasa, si se deficiencia la cosintasa, se genera el isómero 1. ¿Se acuerdan? El 1-porfirinógeno tenía dos isómeros, el 3 y el 1. El 3 es el que sigue la ruta. Si la cosintasa está inhibida, empieza a formarse una gran cantidad del espontáneo, que es el 1. Ese isómero 1, que no forma el hemo, se acumula, hay mucho. En general es poco en la sangre, hay, pero es poco. Y si se acumula, empieza a hacer reacciones de oxidación. Se empieza a oxidar y se empieza a acumular en la piel. Se empieza a acumular en la piel, es una cosa que no sé qué hacer con ella. Entonces empieza a acumular en la piel y cuando yo me pongo al sol, empieza a aparecer esos trastornos en la piel, como quemaduras. Es como si el individuo sufre, como que no es quemaduras, pero es la fotosensibilidad, muy sensible al sol. O sea, todos nos ponemos al sol, nos quemamos, ¿verdad? Esto es mucho peor. Pueden hacer úlceras, o sea, cosas de ese tipo, ¿no?
Y eso ocurre a partir de ahí porque se acumula el precursor que no se metaboliza, que se deposita en la piel y da esos síntomas. Y esto surge, es divertido, porque, es espantoso, pero a la vez divertido, porque, ¿cuál es la idea de, por ejemplo, Drácula? Como personaje histórico, ¿no? De Rumania, ¿cómo era el individuo? ¿Cómo es Drácula en las películas? Es un tipo que está en la oscuridad, está siempre metido en un cajón, en la oscuridad, sale de noche, ¿no, verdad? Es pálido, ¿no, verdad? Y además le gusta mucho la sangre, ¿no? Se alimenta de sangre. Muchas de estas enfermedades tienen cierta, y los individuos tienden a comer productos con hemo. Intentan captar hemo de la dieta. O sea que la historia esa de Drácula parecería que fuera un tipo que tenía una porfiria, de este tipo, ¿no? O sea, e incluso esta fotosensibilidad muchas veces da aumento del vello en la piel, porque la piel se protege, cuando tiene lesiones, empieza a crecer la cantidad de pelo en la piel. Es un mecanismo de protección de la piel, o sea que también tiene que ver algo con el hombre lobo. ¿Entiendes? Podría ser el hombre lobo, podría ser Drácula. Por supuesto que no tienen superpoderes y en general tienen anemia, pero bueno, eso en la historia no lo incorporaron. Bien, esto es rápido porque ustedes ya lo vimos en tren, ¿se acuerdan, no? El catabolismo del hemo tiene que ver con el catabolismo de los glóbulos rojos. Dijimos hoy que vivían 120 días, que es un montón de tiempo. Acuérdense que 120 días para una célula que usa la glucólisis anaeróbica para generar ATP, mantener las bombas funcionando y evitar la oxidación con una cosa tan llevando oxígeno es tremendo. Es una tarea increíble, pero tiene su fin. Como toda cosa buena, tiene su fin. Entonces, el hemo, ahí está. Entonces, los glóbulos rojos envejecen. Es un proceso complejo que implica afectación de la membrana, proteínas intracelulares. A los 120 días empiezan a envejecer y sobre todo pierden lo que vieron en la clase, la elasticidad. El glóbulo rojo pierde elasticidad. Ayer vimos la historia de la ferocitosis, ¿verdad? Eso sería un envejecimiento prematuro. La joven de la historia de ayer, que tenía 17 años, que desde niña hacía una hemólisis tremenda porque los glóbulos rojos no lograban deformarse, ¿verdad? Pero naturalmente ocurre eso también, a un tiempo mucho mayor, por suerte, ¿no? Entonces, eso es a perder la elasticidad. ¿Se acuerdan en el vaso? Los glóbulos rojos tienen que pasar por unos capilares muy finitos. Acá están estos capilares, este circuito del vaso. O sea, viene la arteriola, va por esto, que son son mucho más chiquitos que el tamaño del glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo tiene que apretarse, pasar por ahí y salir, ¿no? Eso es como una especie de malla, sería como una especie de malla. Aquellos que no lo pueden hacer, los que no se pueden pasar por ese agujerito, digamos, son captados por los macrófagos del sistema retículo endotelial que está acá y los fagocitan, que es lo que le pasaba a la joven de la historia de ayer, porque tenía un trastorno probablemente del citoesqueleto del glóbulo rojo, tenía una esferocitosis y bueno, y eran rotos mucho más rápido. Pero nosotros también lo hacemos con nuestros glóbulos rojos. Destruimos los glóbulos rojos en 120 días, lo cual es un problema, porque es un costo muy grande y estamos destruyendo una cantidad enorme, ¿no? Pero bueno. Entonces el glóbulo rojo envejecido es captado por estos sistemas retículo endotelianos, macrófagos. También lo hace el vaso, ¿no? El vaso lo hace el hígado, lo hace la propia médula ósea, ojo. No es solo el vaso el que destruye los glóbulos rojos. De hecho, ustedes pueden sacar el vaso a una persona y los glóbulos rojos van a seguir más o menos viviendo lo mismo. O sea, no es el único órgano que destruye los glóbulos rojos. Pero el vaso fue un papel importante. Entonces, el glóbulo rojo envejecido es captado, es fagocitado, se fue a un fagosoma, se le tiran enzimas, enzimas que degradan el glóbulo rojo, se rompe el glóbulo rojo y se libera la proteína más abundante que es la hemoglobina. Esa hemoglobina pasa al citosol y ahí es destruida, acá es destruida por proteasas, ¿verdad? Liberan los aminoácidos, esos aminoácidos pasan al pool de aminoácidos y vuelven a hacer síntesis proteica o lo que sea en otro lado.
Y el grupo hemo, que es esto que está acá, pasa al citosol, que estaba en el fagosoma, pasa al citosol, y en el retículo endoplásmico de estos fagosomas, de estos, está la hemoxigenasa, que es la que vimos en DREM. Bueno, en la hemoxigenasa, ya lo vimos, simplemente repasando, ya, es esto, ¿no? ¿Qué hace? La hemoxigenasa rompe ahora que el tetrapirrol lo rompe y forma la biliverdina. O sea, esto formamos, no tengo el esquema acá. Acá, ¿ven? O sea, el tetrapirrol es cortado, no me acuerdo dónde, creo que acá, ay, no veo. Bueno, es cortado, a ver, ¿se ve ahí? Ay, ¿por qué no salís? Bueno, se corta ahí y sale un carbono sale como monóxido de carbono. De todos los carbonos que forman los puentes, hay uno de esos carbonos que genera monóxido de carbono, que está acá, lo ven acá, monóxido de carbono, que está allá, y el hierro. Y se forma la biliverdina. La biliverdina, que es lo que sucede, esto, si no lo aprendieron en el curso anterior, nos vamos, ¿verdad? La biliverdina se transforma en bilirrubina, ¿verdad? Lo cual es no es una buena idea. Esto, la naturaleza, ¿por qué lo hizo así? No sabemos. Que la biliverdina es mucho más soluble que la bilirrubina. Pero esa transformación la hace una cosa bastante insoluble, que para llegar al hígado, ¿cómo hace? La albúmina. Porque esto está ocurriendo en el vaso, en la médula ósea, en el hígado, y tiene que llegar al hígado y a los hepatocitos, más particularmente a los hepatocitos. Para llegar a los hepatocitos lo lleva la albúmina. Se une a la albúmina y la albúmina hace el delivery en los hepatocitos. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? ¿Qué cosa? No, depende de la ruta de esta. Pero es baja, son muy bajas concentraciones. El monóxido de carbono, ¿qué les parece? ¿Dónde va? Claro, llega al pulmón. Va a tener que llegar al pulmón y nosotros lo eliminamos en la expiración. ¿Cómo llega al pulmón el monóxido de carbono? Unido a la hemoglobina. Se une a la desoxihemoglobina, forma carboxihemoglobina y llega al pulmón, en los glóbulos rojos. Y en el glóbulo y en el pulmón es eliminado hacia la atmósfera. De hecho, podríamos medir, todos nosotros estamos produciendo una cierta cantidad de monóxido de carbono muy pequeña, que es proporcional a esta enzima, a la actividad de esta enzima. Es exactamente proporcional a la degradación de los hemos que estamos haciendo en este momento. Y el monóxido de carbono se ha planteado a nivel fisiológico, porque esto es una cosa fisiológica, o sea, no hay intoxicación, no es lo que hablaron ayer con Nico, de un incendio donde la concentración de monóxido de carbono es mortal, que es un problema grave, ¿no? ¿Verdad? No, estas son concentraciones muy bajitas. Y ese monóxido de carbono se ha planteado otras funciones, porque es un vasodilatador parecido al óxido nítrico. ¿Por el óxido nítrico que vieron en cardio? Se plantea que el monóxido de carbono podría tener otras funciones fisiológicas. Y el hierro es el otra cosa importante, que lo van a ver el lunes, que también lo vamos a reciclar. Es muy importante mantener ese pool de hierro, lo vamos a reciclar, lo vamos a llevar a la médula ósea para hacer nueva hemoglobina. ¿Ah? De hecho, ese es el pool de hierro más grande que está circulando, el que viene en el reciclaje. O sea que acá reciclamos casi todo. Reciclamos el hierro, que es muy importante, y la biliverdina, que va a estar generando bilirrubina y va al hígado, y eso sí es descartado. ¿Verdad? En el hígado lo descartamos con la secreción biliar. ¿No? Lo conjugamos, creo que puse acá, lo conjugamos y lo eliminamos como parte de los pigmentos biliares. Es lo que vimos, exactamente lo mismo. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos de tiempo? Tono. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ahí en el Zoom, yo no sé si están vivos los del Zoom. No puedo tener una contexto muy claro. Me voy, hasta luego. No sé si funcionó. Bárbaro.